Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un devocional más. Es un gusto poder estar un día más con ustedes y compartirles un poco de lo que Dios nos va enseñando en el día a día. Muchas gracias a todos ustedes que hacen también el tiempo de vernos, de escucharnos, de poder meditar juntamente con nosotros en la palabra. Es muy gratificante poder ver y darse cuenta de que están constantemente aquí con nosotros. Y bueno, en esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Jueces. En su capítulo número 6 vamos a estar más o menos abarcando del versículo 1 al versículo 24, pero no vamos a dar lectura a la porción de la escritura. En esos versículos no vamos a dar lectura porque es un pasaje algo extenso, entonces para no robar tiempo, para no tardarnos, vamos a omitirlo por esta ocasión. Pero bueno, es importante que cuando pensemos en el libro de los jueces, porque vamos a estar ahorita llevando esta serie de devocionales sobre jueces, es importante que tengamos en nuestra mente el contexto y lo que engloba jueces como tal. Jueces es un periodo en la historia de Israel que a mí me gusta denominar lo que es como un bucle, en el cual el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, hacía lo malo delante de Dios, delante de los ojos de Dios, y entonces Dios procedía a castigarlos y procedía a darles la justa retribución de lo que ellos habían hecho. Entonces permitía que sus enemigos, ¿sí? los pueblos cercanos a ellos, los oprimieran, ¿sí? Los oprimieran, y de alguna manera ese era el juicio de Dios. Y entonces luego procedía que el pueblo de Israel estaba afligido, estaba sufriendo. Entonces clamaban a Dios, y Dios en su misericordia extendía su gracia y levantaba personas, los llamados jueces de Israel, que eran personas ya sean civiles o en algunas ocasiones tenían algún poder militar, y eran los que se levantaban para liberar al pueblo de Israel de los enemigos y los guardaban, preservaban la vida del pueblo de Israel. Y es importante entonces entender que esto es un bucle que se va a estar repitiendo. Se va a estar repitiendo a todo lo largo del libro de Jueces, el hecho de que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios los castigaba, y luego ellos clamaban y eran libertados por un juez que Dios levantaba. Es importante que tengamos esto en mente. Además de también otra manera también de ver el libro de Jueces es también como un espiral que va bajando, ¿sí? El pueblo de Israel, cada vez que el bucle se repetía, ellos iban bajando y bajando, se iban corrompiendo más y más y más, ¿sí? Es importante que veamos esto para que podamos entender el porqué de todo lo que dice el pasaje. Y precisamente este capítulo número 6 comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Si se dan cuenta, aquí está el comienzo del bucle, ¿sí? Y es que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿sí? Y Jehová los entregó a Madián, sus enemigos, para que los oprimieran, y también los amalecitas después nos menciona. ¿Y qué hacían estos pueblos? ¿Cómo afligían a Israel? Al menos en esta ocasión se nos narra que estos pueblos subían a Israel. Israel era un pueblo, y la mayoría de los pueblos ahí cercanos eran pueblos ganaderos que se dedicaban al campo, a los animales. Entonces Israel tenía sus cultivos. Entonces venían estos pueblos y destruían todos esos cultivos, pero eran pueblos muy numerosos. Se nos dice la escritura que eran pueblos muy numerosos, y venían a atacar a Israel y deshacían todos sus cultivos, les hacían destrozos. Y entonces lo que pasaba es que Israel se quedaba sin sustento, se empezaba a quedar sin comida, y poco a poco se iba empobreciendo más y más Israel durante estos 7 años, hasta que viene la siguiente parte del bucle, y es que ellos claman en su aflicción, claman a Dios, y Dios levanta. Podemos ver un poquito más avanzado el capítulo, que Dios llama y levanta a un hombre llamado Gedeón, del cual se nos dice que, si no me equivoco, era de la tribu de Manasés, y él mismo se reconoce
así como alguien muy insignificante, porque venía de una familia muy pobre y todavía aparte de pobre, él era el menor de la familia, ¿sí? Entonces vemos que este Gedeón tenía muchas dudas porque él se veía a sí mismo con las limitantes que podía percibir a su alrededor para cumplir la tarea que Dios le estaba dando, que era liberar al pueblo de Israel de la opresión de estos pueblos paganos que los estaban afligiendo. Y entonces por eso es que conocemos a veces a Gedeón como un hombre miedoso, porque más adelante empieza a pedirle pruebas a Dios de que lo estaba mandando a hacer eso, de que lo iba a respaldar, de que iba a estar con él y de que le iba a proveer de todo para él ser el medio que Dios usara para liberar al pueblo de Israel de la opresión de estos enemigos. Y entonces este hombre, este Gedeón, pide todas estas pruebas y Dios en su amor, en su misericordia, le concede y le tiene paciencia y le muestra que sí va a estar con él y lo ayuda. Y finalmente, bueno, el desenlace de esta historia es que finalmente por mano de Gedeón Dios libera de la opresión de sus enemigos al pueblo de Israel, ¿sí? Y ahora, bueno, ya contamos la historia, ya vimos de qué trata este capítulo, pero ¿cómo esto nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar toda esta historia? Porque, a ver, si algo creemos es que la Biblia, aún así sean estas historias, tienen cosas prácticas, ¿sí? Tienen principios prácticos que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y lo primero que quiero hacer notar es, tomando los primeros versículos del capítulo, y es que viene a Israel este castigo de Dios, viene a Israel esa consecuencia de su maldad. Y quiero hacer notar primeramente que muchas veces nosotros en nuestro humano pensamiento, cuando nos suceden cosas malas, ¿sí? Cuando a veces vienen cosas malas a nuestras vidas, problemas y demás, solemos a veces echarle la culpa a Dios como si nosotros fuéramos inocentes y Él fuera el culpable de todo lo malo que nos pasa, y le echamos la culpa a Dios y nos quejamos con Dios y le reprochamos a Dios, ¿sí? Pero muchas veces, si nos vamos a la raíz del problema, a la raíz de estos asuntos que nosotros consideramos como algo malo, como algo negativo, nos daremos cuenta que muchas veces estamos yendo más bien en contra de principios, en contra de las leyes de Dios, en contra de las cosas que Dios estableció, ¿sí? De cómo debían funcionar, y nosotros estamos yendo en contra de esos principios, en contra de esas leyes. Y es obvio que nosotros, al ir en contra de esas leyes, ir en contra de esos principios, nos vamos a topar con la pared. Eventualmente vamos a chocar y vamos a recibir la justa retribución de ir en contra de las leyes. Es decir, como si yo me subiera al techo de una casa y yo dijera que quiero volar, ¿sí? Digo, no, pues yo voy a saltar y voy a volar. Obviamente creo que a todos podemos llegar a la conclusión de que no voy a volar, sino que voy a terminar dándome un buen golpe en el piso, porque existe lo que conocemos como la ley de la gravedad. Conocemos que existe la gravedad, y es que todo objeto que tenga un peso va a ser atraído hacia la tierra, va a ser atraído hacia abajo, ¿sí? Eso mismo pasa con los principios de Dios. Dios establece sus leyes, Dios establece sus principios de cómo funcionan las cosas. Pero si nosotros vamos en contra de eso, es obvio que vamos a recibir una retribución a esas acciones que nosotros llevemos, ¿sí? Vamos a recibir un justo castigo. Y no es que Dios sea culpable, más bien nosotros estamos yendo en contra de eso. Entonces, eso es lo primero que me gustaría que usted meditara en esta mañana. Y lo segundo es, y me gusta decirlo de esta manera, y es que Dios llama a personas ordinarias para sus propósitos extraordinarios, ¿sí? Al igual que Gedeón, nosotros somos personas normales, personas que tenemos nuestros problemas, que tenemos nuestros defectos, que muchas veces batallamos con pecados, ¿sí? Y es en alguna manera bastante normal, y somos personas ordinarias. Pero Dios nos llama a cosas extraordinarias, ¿sí? Nos llama a cumplir tareas que muchas veces sobresalen de nuestras capacidades, como en este caso también con la historia de Gedeón. Sobrepasaba por total sus capacidades. Él veía también los recursos a su alrededor
y decía, no, pues yo no puedo cumplir con esa tarea que Dios me está llamando, yo no puedo cumplir con ese propósito. Y entonces por eso es que le surgían tantos miedos, tantas dudas. Y igual a veces nos pasa a nosotros, que cuando vemos y nos ponemos en perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros vemos que somos, cómo nosotros nos percibimos, muchas veces nos desanimamos, también dudamos y nos quejamos porque no estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Y es que Él lo hace todo, ¿sí? Él, si nos llama, si llama a alguien, Él se encarga de proveerle los recursos, Él se encarga de proporcionarle todas las herramientas, de darle la capacidad para llevar a cabo esa tarea. ¿Y esto por qué? Porque Dios busca siempre que la gloria sea para Él. Si Dios escogiera a personas más capacitadas y no a nosotros, si escogiera a personas que saben más, que llevan vidas más impecables, a la hora de que ellos cumplieran el propósito, cumplieran la tarea, la gloria no sería para Dios. Ellos retribuirían la gloria porque ellos son capaces, ellos en sus mismos recursos, en sus propias fuerzas y herramientas, ellos pudieron hacerlo. Pero ese no es el propósito ni la idea de Dios, ¿sí? La idea de Dios y la razón por la cual hace todo es para que Él reciba la gloria y la honra que Él merece. Entonces escoge a personas como nosotros, ordinarios, sin nada especial, y les encomienda tareas, les encomienda propósitos que los sobrepasan para que se pueda ver su gloria, que se pueda ver su poder actuando y obrando a través de esas personas, a través de nosotros, ¿sí? Y es algo que me gustaría dejarle para que medite a lo largo de este día, que se tome unos minutos durante el día para pensar en esto y darse cuenta que pues Dios es el que nos ha llamado, el que nos ha elegido, y Él mismo es el que nos va a guardar, Él mismo es el que nos va a acompañar y Él nos va a proveer de todo lo que se necesita para llevar a cabo su labor. Y eso a su vez en nosotros pone una calma, una tranquilidad, una paz, porque entonces ya no depende de nosotros, ya no tenemos que estar preocupados de cómo le vamos a hacer, sino que lo dejamos todo en sus manos, porque Él es el que va a suplir y el que nos va a ayudar y va a llevar que todo fluya de acuerdo a su plan y a su propósito. Y bueno, ya no quisiera alargarme más ni robarle más tiempo, y me gustaría que termináramos este tiempo con una oración. Me gustaría que ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline un poco su cabeza y me acompañe haciendo una oración para que Dios nos ayude a entender esto y quitarnos todo ese afán de que nosotros tenemos que hacer todo, cuando Él en realidad ha dicho que se va a encargar de todo, porque Él es el que nos ha llamado, el que nos ha escogido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar aquí, Señor, tomar este tiempo de devocional. Te damos muchas gracias porque podemos escuchar tu voz a través de la palabra, podemos escuchar que hablas activamente a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser cada vez más como tú, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a confiar en que tú eres el que nos sustenta, Señor, a confiar en que tú eres el que nos provee de las herramientas y capacidades para llevar a cabo tu tarea, para llevar a cabo tu propósito. Y aunque a veces nosotros nos sintamos menos, a veces nos sintamos incapaces de poder hacer, ayúdanos a estar confiados en que no es por nosotros, sino es por ti, Señor. No es por nosotros que vamos a llegar a cumplir la tarea, Señor, sino que es por ti, porque tú nos suples todo lo que necesitamos, porque tú provees todo y porque tú te encargas de que todo fluya para que se cumpla tu propósito, para que se cumpla tu tarea, Señor. Te damos gracias, te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, es un gusto haber estado una vez más con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo de la iglesia de aquí de Fortín, Veracruz, hasta donde sea que nos estén viendo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.